Hola a todos, mi nombre es Brach y quiero darles la bienvenida, por supuesto, junto a Adobe Latinoamérica. Por supuesto, quiero empezar agradeciéndoles, por supuesto, por darme la oportunidad de estar aquí compartiéndoles hoy a todos ustedes algunas cosas que creo yo son bastante interesantes sobre la producción audiovisual, sobre la generación de contenido. En este caso vamos a estar utilizando específicamente Premiere y After Effects y alguna otra cosita de Photoshop o Illustrator, porque no le quiero mostrar. Considero que les voy a tirar mucha data sobre el uso vinculado de Premiere y After Effects y cómo podemos interconectarlos, si así podemos llamarlo, a través de esta tecnología que es el Dynamic Link, y por qué no pensar en llevarlo un poquito más allá y también utilizar el motor de gráficos esenciales, que para mí dentro de los programas de Adobe es uno de los motores más potentes que tienen a la hora de optimizar el flujo de trabajo. Algo de eso es lo que vamos a ver y mi intención es poder tirarle mucha data, muchos tips sueltos, tal vez no con la profunda intención de profundizar en absolutamente todos, sino que puedan descubrir cosas nuevas, entender y de ese modo poder luego seguir profundizando en todo lo que ustedes quieran. Por supuesto, en mi canal de YouTube lo van a poder hacer y en las redes de Adobe Latinoamérica seguro van a encontrar mucha información sobre esa temática. Es particularmente, fíjense, permítanme mostrarles y ponerme los auriculares. Es este video que yo tengo aquí editado en Adobe Premiere, como ustedes bien pueden ver. Y este video está subido actualmente a mi canal. Acá lo podemos observar, ¿sí? Un video que dura unos 12 minutos aproximadamente, ¿sí? Y que quiero utilizar como ejemplo para mostrarles un poco lo que vamos a hacer hoy. Y es que a partir de lo que sería una miniatura potencialmente de este video, como bien ustedes podrán ver en mi canal de YouTube, yo tengo esta es la miniatura del video en cuestión y muchas de esas miniaturas son similares o por lo menos responden a la misma estética o parten del mismo template que tengo aquí en un archivo de Photoshop, ¿sí? Y como bien ustedes ven aquí lo tengo ya diseñado. Entonces el objetivo principal de este vivo va a ser tratar de transformar este mismo template que tengo aquí, que a priori es una miniatura y una imagen fija, en una intro para sus videos. Lo interesante es que podemos hacer esta intro utilizando After Effects también y podemos animarla, pero de una manera que sea también un template en sí mismo, la intro. Es decir, que pueda ser una animación que no solamente nos sirva para un único video, sino que podamos generar una especie de plantilla a la cual luego le podemos cambiar los colores, podemos adaptarla, cambiarle el fondo, ¿sí? Y poder incluso cambiar los textos y que esta misma especie de intro nos sirva para todos los videos. En mi caso, siendo youtuber, toda la semana subiré algún video distinto y me podrá servir, la podré adaptar. O en el caso que ustedes tengan un cliente o trabajen generando contenidos a través del tiempo, podríamos decir, que requieran estar encuadrados bajo cierta estética con la misma introducción, vamos a aprender a hacer eso. Así que basta de charla, basta de introducción. Déjenme mostrarles rápidamente lo que tengo aquí en Photoshop. Sí, como ustedes bien pueden ver, esta es la miniatura en cuestión, tiene diferentes capas que la componen y aquí a la derecha tengo todas las capas con sus nombres correspondientes, ¿sí? Una gran recomendación que yo debo darles es que esta idea de que las capas estén nombradas, ¿sí? Le presten muchísima atención a eso, porque el mismo nombre que tienen aquí y la categorización es algo que se va a replicar en After Effects ahora que lo importemos, ¿está bien? ¿Y cómo hacemos para importar esto que nosotros tenemos aquí a After Effects? Bueno, vamos a venir a Archivo, Guardar, asumiendo que, fíjense, bueno, ya está guardado, a ver si hago una modificación, ahí debería tener habilitado, perfecto, asumiendo que ya hubiéramos terminado de hacer nuestro diseño, pueden hacerlo ustedes o puede hacerlo un diseñador gráfico. En esto me quiero detener rápido para darle un consejo. Por más de que ustedes solamente se dediquen al video, me parece muy interesante que puedan tener conocimientos, sí, aunque sea superficiales, saber manejarse en otros programas que no necesariamente tengan que ver con la edición de video, como Photoshop o como Illustrator. Creo que también junto con Audition, sumado a Premiere y After Effects, es como un buen grupo de programas que ustedes que se quieran dedicar a esto del audiovisual, sepan utilizar, para poder por lo menos manejarse lo suficientemente bien para allanarse el camino a la hora de importar, por ejemplo, algo de Photoshop en After Effects, como vamos a hacer ahora. Permítanme ubicarme aquí y ya teniendo guardado el archivo, lo que vamos a hacer es ir a After Effects, ¿sí? Y voy a permitirme buscar este archivo en la misma carpeta que yo he guardado todo. Por ejemplo, puedo ver que está aquí mismo, voy a copiar la ruta de mi carpeta y la vamos a abrir para directamente acceder a los archivos en cuestión. Permítanme un momento, esto lo tengo aquí.
Fíjense, así arrastro esto a este monitor porque tengo dos monitores aquí que suelo utilizar para trabajar más cómodos. Aquí mismo pueden ver el otro. Y tengo aquí entonces este archivo que tenemos aquí que se llama miniatura.psd y lo vamos a importar a After Effects simplemente arrastrando desde la carpeta dentro de Windows en este caso a la ventana del proyecto y ya vamos a tener esta ventana que se nos abre automáticamente y que nos va a permitir controlar cómo nosotros vamos a hacer para importar este archivo o qué decisiones vamos a tomar. Dentro de las opciones podemos importar como material de archivo, lo que de alguna manera unificaría todas las capas en un único archivo y nos importaría una imagen solamente, o podemos importar todo, como composición, ¿sí? O como composición incluso conservando los tamaños de la capa. Esto es lo ideal porque se nos van a importar todas las capas por separado como si esto fuera una composición y al mismo tiempo vamos a conservar los tamaños de la capa, es decir que por ejemplo el logo aquí de After Effects se va a importar con este tamaño exacto, lo que me va a hacer mucho más fácil para manipularlo. Así que es esa la que vamos a seleccionar, vamos a poner aceptar y ahora ya veo que After Effects me ha ordenado todas las capas que como bien ya les dije son las mismas capas de Photoshop que incluso se importan con un logo aquí de Photoshop y esta composición que si le hago doble clic ya se me abre en la línea de tiempo. Fíjense que a priori no me abre exactamente el mismo listado que yo podría identificar aquí y esto es porque siempre puede haber una no necesaria perfecta correlación, digamos, entre la manera en que se importan las capas en Photoshop y la manera en que se importan en After Effects. Por eso siempre vamos a tener que hacer un trabajo y esta es la primera parte de este vivo, digo, de recategorizarnos y reordenarnos en After Effects para que todo funcione perfecto y eso es algo que me parece interesante mostrarles porque ahí también les voy a mostrar algunos truquitos. Por ejemplo, se me ha importado de esta manera con el fondo por separado. Este fondo en realidad solamente es, a ver si presiono aquí en el botón solo, es un fondo blanco y dentro de, a ver, esto es por lo siguiente, fíjense claramente yo tengo una carpeta aquí que se llama tutorial, ¿sí? Esta carpeta me la ha importado como composición y el fondo simplemente que es el fondo de cualquier de cualquier canvas, podríamos ir en Photoshop por defecto, está en blanco aquí y por supuesto me lo importa de esta manera acá. Como ya por lo menos veo que está todo importado en After Effects sin problema, permítanme cerrar Photoshop para que no me moleste. Voy a poner que sí, que quiero guardar todos los cambios. Y fíjense que tengo Photoshop, Premiere y After Effects abiertos al mismo tiempo. Si les genera curiosidad, tengo 28 GB de RAM. Coméntenme por favor ahí en el chat cuántos GB de RAM ustedes tienen o cuántos programas abiertos suelen utilizar o cuánto tiempo pasa hasta que la computadora se les apague sola por todo lo que lo exigen. Yo con 28 GB estoy bastante bien, por lo menos me sirve para hacer estos trabajos que les estoy mencionando. Bueno, basta de charla, vamos a entrar entonces a la carpeta tutorial y lo primero que voy a hacer, como no quiero en este caso que haya una subcomposición, ya que ustedes bien saben que una precomposición, mejor dicho, no representa una carpeta, voy a entrar, voy a presionar Control A para seleccionar todo, voy a presionar Control X para cortar todo y directamente lo voy a pegar acá afuera. Esta composición que se llama tutorial la voy a eliminar porque ya no me sirve. Y ahora, como bien verán, tengo todas las mismas capas. Las capas tienen los nombres que yo le había asignado en Photoshop. Y tengo simplemente acá un duplicado, ¿sí?, de la fotografía. En este caso, que si yo entro es simplemente una composición con la fotografía. Y que en este caso, por responder a una lógica más photoshopera, esto que tiene una búsqueda de realizar este efecto como de glow, podríamos decir, en Photoshop estaba hecho de esta manera. Déjenme aclararles que, por ejemplo, la miniatura que yo hice en Photoshop no la hice yo, sino que la hizo un diseñador al cual yo le encargué ese trabajo. Entonces se suelen dar entonces estas situaciones en donde realmente el diseñador incluso puede no saber cómo funciona Photoshop, cómo funciona After Effects, perdón, y seguramente haya una manera de lograr un objetivo en Photoshop que en After Effects requiera ser hecho de manera distinta o que se generen estas, digamos, no correlaciones, podría decir. Entonces necesitamos modificar las cosas para que se adapten a nuestro flujo de trabajo sin problemas. Por eso lo que voy a hacer, y acá me parece que es importante hacer un análisis, seguramente les va a servir a ustedes ya conocer el programa, digo, en este caso yo voy a borrar esta composición que solamente tiene el efecto glow porque yo entiendo que lo voy a poder reconstruir a ese efecto glow, ¿sí? Porque yo ya sé cómo funciona el programa y sé que hay un efecto nativo. Les diría que todo lo que se puede hacer de manera nativa en After Effects lo pudieran realizar porque de esa manera van a tener mucho más control, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Hasta ahora tengo todo, bueno, voy organizando todo un poquito más. Quiero entrar acá en la fotografía y ver qué es lo que hay acá. Estoy viendo claramente que el fondo es mi fotografía. Ya les adelanté que esta fotografía debiéramos estar en condiciones luego de poder modificarla en función del video que estemos trabajando. Y tengo aquí una capa que a priori no estaría haciendo nada importante, así que la voy a eliminar, ¿sí? Y los niveles que claramente me están cambiando un poco la exposición de
de mi imagen, ¿sí? Que eso es algo que también voy a eliminar. Si ustedes prestan atención, esta capa de niveles es como una suerte de capa de ajuste, ¿no es cierto? Acá tenemos activada la opción de capa de ajuste, ¿sí? Y claramente dentro de esta opción de niveles nosotros tenemos un propio efecto ya integrado. Entonces, tranquilamente esto lo podemos eliminar. Si ustedes quisieran conservar los niveles, en este caso voy a presionar Control C para cortar, que vendría a ser lo mismo que copiar, pegar, y lo voy a pegar directamente en la fotografía. Para eliminar eso, y ya prescindo de la capa de ajuste, voy a presionar Control X para cortar de nuevo, voy a traer la fotografía afuera, ¿sí? En la única composición, eliminar esta precomposición que se me había creado acá, y directamente ahora presionar Control S. Vamos a grabar esto, permítanme, vamos a guardar esto en la carpeta correspondiente, denme un segundo a ver que la encuentro. Tengo una importante cantidad de discos duros ya completamente llenos, así que a veces me cuesta encontrar absolutamente todo. Lo vamos a guardar acá, vamos a poner template intro, vamos a poner y lo vamos a guardar directamente de esa manera, ¿sí? Siempre por favor guarden los cambios, ustedes saben que cualquier cosa puede suceder y no queremos perder absolutamente nada. Por lo menos ya tengo el espacio de trabajo un poquito más limpio. Vamos a categorizar un poco más, y esto tiene que partir de un análisis, digamos, objetivo de lo que ustedes tengan en su composición, ¿no es cierto? En este caso quiero unificar de alguna manera todo este contenedor que yo tengo aquí a la derecha. A priori fíjense que por haber importado tamaño de la capa puedo ver que este texto aquí, digamos, lo puedo seleccionar con el tamaño correspondiente. Particularmente como yo no tengo la garantía de que todos los videos que yo edite a futuro vayan a ser tutoriales, voy a borrar esta capa, y simplemente también para que ustedes vean que las capas que traen de Photoshop, si alguna no les sirve, la pueden borrar. Y lo que voy a hacer es seleccionar ahora todo lo que corresponda a este espacio de color blanco, para poder agruparlos de alguna manera, ¿sí? Tengo el logo, tengo este bloque para logo que es este contenedor blanco, tengo en este caso esta línea violeta, ¿sí? Que tengo ahí al costado, y esta línea, esta barra lateral en el fondo la tengo aquí debajo, y fíjense que en realidad yo les había dicho que es un fondo completo. Esto es parte de esas incongruencias que se dan entre la mentalidad que tiene a lo mejor el diseñador y lo que a nosotros se nos da cuando nosotros trabajamos en After Effects, ¿sí? A mí realmente no me sirve mucho tener emulando una línea blanca, ¿sí? Tener una capa completa, cuando en realidad si yo quisiera, por ejemplo, traer mi fotografía y la quisiera poner detrás de todo, se me ocultaría, ¿no es cierto? Incluso esta fotografía, el motivo por el cual me deja ver la barra acá, si bien a nivel diseño responde bien, es porque la foto no completa la pantalla, pero yo seguramente voy a querer que mi fotografía esté aquí completa y quiero que mi diseño no se vea alterado. Así que lo que voy a hacer es venir al fondo, ¿sí? En este caso, y simplemente voy a poner el punto de anclaje lo más a la derecha que pueda. En este caso voy a presionar la S de escala, voy a desactivar aquí el candadito para poder achicar la escala únicamente en el eje horizontal, y de esa manera me parece que quiero darle este tamaño. Recuerden que ustedes también, en el caso de que su trabajo lo permita, se pueden tomar algunas licencias de diseño y modificarle, digamos, al diseñador, siempre y cuando que ustedes no estén interviniendo o modificando negativamente la imagen de una marca. Pero como en este caso es mi propia miniatura, yo considero que queda mejor así como lo estoy haciendo, y lo puedo hacer. Digo, siempre tienen esa potestad, y muchas veces van a requerir hacerlo por una cuestión de criterio audiovisual, y también para allanarse el camino a la hora de animar. Otra cosa que quiero hacer es achicar todo este bloque que me parece demasiado grande, ¿sí? Quiero hacerlo mucho más discreto, así que podría achicar esto que se llama bloque para logo. Cuando lo achico, fíjense que no se me achica el resto de las capas, así que para lograr eso primero voy a seleccionar el logo, en este caso After Effects, y la línea violeta, y los voy a asociar a el bloque. En este caso voy a seleccionar todas estas capas, y como quiero que estén arriba de todo, ¿sí? Lo que voy a hacer es llevarla más arriba. Esta propia, podríamos decir, barra lateral, voy a presionar Enter, voy a poner barra lateral. Y este degradado lo voy a poner arriba de todo porque quiero que esté acá arriba. Y por supuesto los textos no quiero que se me oculten acá atrás. Ahí está. Ahí tengo un reordenado de capas también que me parece interesante. Y lo que iba a hacer entonces es, seleccionando el bloque para logo, voy a presionar la S, voy a achicar. Ahí se me achica todo porque ya lo asocié, como bien habían visto, a esa capa. Pero antes voy a tomar la precaución de mover el punto de anclaje a la esquina, ¿sí? Para que cuando yo achique la escala directamente se me achique ahí como corresponde y pueda hacer todo de una manera más sencilla. Ahí me parece perfecto, me encantan las dimensiones. Voy a poner el logo de After Effects un poquitito más centrado y ahí me funciona perfecto. Lo último que voy a hacer es tanto el logo del After Effects como el bloque, como la línea violeta, como la barra lateral. Las voy a seleccionar mientras mantengo presionado control y hago clic. Y voy a seleccionar aquí y voy a poner un color, ¿sí? Para simplemente
identificar a nivel visual que todas estas capas son las mismas. Hasta ahora estamos bastante bien organizados, me parece que está interesante, estoy yo realmente bastante conforme. Permítanme corregir acá que estoy viendo un error, listo. Y otra cosa que quiero mostrarles, otro de los trucos muy interesantes, y esto habla de la posibilidad que tiene todo el paquete de Adobe de vincularse entre sí, es esto que les voy a mostrar. Fíjense, yo tengo un texto, ¿sí?, que traigo de Photoshop. Estoy viendo que aquí debajo también tengo el efecto. ¿Cuál es? Aquí. Un desenfoque que tengo creado en otra capa, ¿sí? Yo sé que el desenfoque gaussiano de 5% acá claramente lo puedo crear manualmente, así que lo voy a eliminar y luego lo agregaremos como un efecto en After Effects. Pero en esta capa de texto, como ustedes verán, es simplemente una capa. Por ahora no puedo modificar los textos, algo que yo quiero hacer para que mi template sea personalizable. Así que lo que vamos a hacer es clic derecho sobre la capa, venir aquí a crear y vamos a poner convertir a texto editable. Y fíjense la magia que sucede. Ahora se me ha cambiado la capa, forma parte de un texto y si le hago doble clic lo puedo editar sin problemas. Eso es impresionante porque gracias al trabajo de criterio de diseño, que déjenme decirles yo no tengo, digo que ha hecho mi diseñador gráfico, yo ahora puedo respetar de alguna manera la tipografía, los colores que ha elegido para mí en función a mi marca personal y sin embargo los voy a poder editar respetando ese trabajo de diseño que es muy importante. Lo único que debo tener en cuenta acá es que todo forma parte de la misma capa, así que rápidamente voy a cambiarle el nombre, voy a poner texto 01, el texto 1 será el texto violeta en este caso que está más arriba, voy a presionar control D, lo voy a duplicar, ahora tengo texto 1, texto 2 y en el texto 1 voy a eliminar la parte blanca porque quiero que mi texto 1 sea solo la parte violeta y en mi texto 2 voy a eliminar la parte violeta porque quiero que mi texto 2 sea solamente la parte blanca, ¿sí? Será simplemente cuestión de volver a ubicarlo donde corresponde y en este caso ahora ya tengo completamente editables dos capas de texto y si quisiera por ejemplo podría cambiar el color como a mí me interesara, ¿sí? Y esto ya empezaría a tener algunas cuestiones de absoluta personalización. Así que ahí daríamos por cerrado este capítulo, si quieren que mencionemos, en donde nosotros nos tomamos un buen tiempo para organizar todo en After Effects como corresponde. Ahora vamos a empezar a vincular esto con Premiere y aquellos de ustedes, perdón, que no saben cómo hacerlo, prepárense porque se les debería explotar el cerebro de alegría. Cuando yo directamente seleccione aquí la composición de la miniatura, ¿verdad? Y la arrastre a mi proyecto de Premiere. Lo voy a soltar directamente en mi panel de proyecto, ¿sí? Y fíjense, permítanme cerrar aquí, me saltó un pequeño error. Voy a directamente agarrar y lo voy a dejar afuera, lo voy a ubicar en esa carpeta. Vamos a hacer lo siguiente, voy a crear una nueva bandeja, voy a poner proyecto de Premiere, proyecto de YouTube, vamos a poner para ubicar absolutamente todo lo que forma parte del video que yo ya había subido a YouTube, menos esto que acabamos de traer, porque así vamos a estar mucho más organizados, ¿sí? Yo a lo mejor debo reconocer que había dejado las cositas un poquito desorganizadas cuando terminé de editar este video. Vamos a arrastrar entonces esta miniatura que nosotros habíamos creado y la vamos a traer en la línea de tiempo. Como ustedes bien pueden ver, se ve un poco más chica porque claramente el tamaño no coincide, algo que deberemos resolver. Y también si le hago doble clic puedo acceder al panel de controles, al monitor de origen para ver cómo está esto. Y fíjense rápidamente, si yo vuelvo a After Effects y por ejemplo cambio el color como habíamos hecho antes, directamente, sin ni siquiera tener que guardar, ahora automáticamente en After Effects se me actualizan los cambios. Si yo quisiera cambiar el texto, cómo no hacer, puedo poner en vez de cómo hacer, ahí por ejemplo puedo ver cómo se actualiza de manera automática y en el caso de que tal vez yo quisiera borrar el logo de After Effects por simples cuestiones pedagógicas, por favor Adobe no se enoje conmigo porque estoy ocultando el logo de After Effects, ahora lo vamos a traer de nuevo, fíjense que también desaparece aquí, es decir, están completamente conectados. Esto es lo que sucede con la magia del Dynamic Link, ¿no es cierto? Esta posibilidad que nos da Adobe de conectar las cosas entre sí, pero esto lo vamos a poder llevar un paso más allá porque se imaginarían que si nosotros quisiéramos, esto funcionaría, mejor dicho, para una situación específica en donde ustedes quieran hacer algo en After Effects, aprovechar las potencialidades de su programa, como por ejemplo hacer cualquier tipo de animación o lo que sea, y llevarlo a Premiere para integrarlo en un video que ustedes ya estuvieran editando. Ahora,
tal vez eso no sería del todo amigable, o por lo menos hay una manera mucho más cómoda y mejor, creo yo, de hacerlo, para cuando nosotros querramos hacer estas cosas que se prolonguen a través del tiempo. Como bien les dije, utilizar la misma estructura y animación de la intro para replicarla en muchísimas situaciones, semana a semana, conforme nosotros vayamos sacando nuevos videos, y eso lo vamos a lograr ahora, entonces, cuando ingresemos en este nuevo capítulo, donde le voy a mostrar el panel de gráficos esenciales. ¿Está bien? El panel de gráficos esenciales es algo que van a encontrar aquí, viniendo a ventana. Y aquí lo tienen como Essential Graphics, en mi caso, o gráficos esenciales podrían encontrarlo ustedes, eso es algo que deberían revisar, y se le va a abrir este panel, ¿está bien? Lo primero que nos permite hacer es seleccionar una composición, ¿sí? De las cuales vamos a poder seleccionar, una composición entre las que nosotros tengamos en nuestro proyecto de After Effects, perdón. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a la composición y le voy a poner intro para que la reconozcamos de una manera más sencilla, ya que ya sabemos que vamos a hacer una intro, y voy a entonces seleccionar la composición intro. Rápidamente podemos ver un previo, podríamos decir, de lo que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué es lo que nos permite hacer este panel? Nos permite identificar en nuestro After Effects, en nuestra línea de tiempo, cuáles son las propiedades que van a ser compatibles con esta idea de llevarlas a Premiere. ¿Está bien? Porque realmente no es absolutamente todo lo que podemos llevar a Premiere por una cuestión de arquitectura entre ambos software. No son software que son exactamente iguales en su código, podríamos decir, en el backend. Entonces necesitamos respetar aquellas propiedades que puedan ser interpretadas al igual, digamos, por ambos programas. ¿Cómo identificamos cuáles son esas propiedades? Bueno, After Effects lo va a hacer por nosotros cuando nosotros presionemos este botón que dice solo propiedades compatibles, y ahí automáticamente nos va a mostrar, ¿sí?, todas las propiedades que nosotros podríamos elegir para llevarnos a Premiere. Fíjense que en realidad son prácticamente todas, son el 99% de las probabilidades de las propiedades, perdón, las que pueden utilizar, así que en realidad yo no he encontrado casi nunca una limitación con respecto a esto. Y acá deberíamos entrar en un proceso de análisis y ver cuáles son las cosas que nosotros queremos llevarnos a Premiere, porque intuimos que las vamos a querer modificar en Premiere y lo vamos a querer hacer a través del tiempo. Por ejemplo, los textos. Seguramente querramos editarlo. Entonces vamos a venir aquí al texto, y texto de origen yo directamente lo voy a arrastrar acá, y fíjense que rápido ya me aparece en el panel de gráficos esenciales. Aquí dice cómo hacer, pero yo podría poner, por ejemplo, hola, ¿sí? Y automáticamente se me va a actualizar. Fíjense que es exactamente lo mismo. Y en el texto 2 podría hacer también lo mismo, y podría poner acá, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Entonces lo vamos a poder editar. Yo suelo poner, por ejemplo, ingrese texto directamente, y suelo poner de nuevo ingrese texto. ¿Sí? Suelo también nombrar las cosas de esta manera porque entiendan que otra de las grandes potencialidades que tiene esta forma de trabajar es que yo, por ejemplo, como usuario de After Effects, podría incluso ofrecer un servicio en donde le venda a gente que se dedica a editar cosas, paquetes de animación que sean sencillamente personalizables, y que de esa manera ustedes puedan generar una animación compleja y darle a la otra persona la posibilidad de contar con una animación compleja pero personalizable, y de esa manera darle mucha independencia y mucha libertad para poder hacer su trabajo. Y hay infinidad de aplicaciones incluso que se pueden dar a esta idea, incluso trabajando dentro de sus propios proyectos, como bien les estoy dando un ejemplo, o dentro de su propio equipo. De esta manera ustedes podrían llevar las cosas a otro nivel, y creo que los transformaría a ustedes en alguien bastante interesante con quien trabajar, así que puede ser un buen dato lo que estamos aprendiendo hoy. Pero digo, por eso pongo esto de esta manera, digo, ingrese texto para sugerirle a la persona que lo va a abrir en Premiere y que no necesariamente tiene que saber de After Effects, que sepa que acá mismo va a poder ingresar un texto. Al mismo tiempo, aquí donde dice texto de origen, puedo editar de alguna manera estas celdas que me permiten determinar qué es lo que va a ver la persona que lo abra en Premiere, y que tenga una idea básicamente de qué es lo que hace cada celda. Entonces, para el texto 1 le pongo texto 1, como bien ven se va a modificar el texto 1, y lo mismo en texto 2. Vamos a presionar control S y vamos a seguir guardando. ¿Cuál sería otra cosa que a mí me gustaría darle la posibilidad a un potencial editor que pueda modificar, ¿no es cierto? Se me ocurre entonces que podría ser interesante que pueda elegir el color del texto. Sí, en este caso es violeta, pero podríamos darle la libertad al editor a que elija cualquier color, porque imaginamos que la foto que está en el fondo podría cambiar, y seguramente eso requiera a lo mejor que el color tenga cierta personalización. Entonces vamos a ir a ingrese texto, tengo el texto 1, y acá tenemos un gran problema, porque si nosotros develamos de nuevo las propiedades compatibles, vemos que no tenemos ningún parámetro, ¿sí?, que nos permita, en este caso, sí, seleccionar el color del texto, cambiar el color del texto. ¿Por qué? Porque el color del texto, como muchos de ustedes sabrán, es algo que se modifica desde un lugar que no tiene espacio en la
línea de tiempo, se modifica desde aquí. Y esto no es un parámetro concreto, sino que simplemente viene del panel de carácter, por ejemplo. Entonces no estaría teniendo la posibilidad de arrastrarlo a el panel de gráficos esenciales. Pero esto no es ninguna tragedia, porque esto creo que es parte fundacional del After Effects. Hay que pensar, entender el programa, y siempre se nos presentan estos rompecabezas que vamos a nosotros requerir resolverlos con un poco de creatividad. Entonces yo pensaría qué cosas yo me puedo fabricar para que aparezca entonces como un efecto, ¿sí?, la posibilidad de cambiar el color. Bueno, claramente hay muchas formas de hacerlos, dentro de las cuales se me ocurre agregar un relleno. Voy a presionar control barra espaciadora, se me va a abrir este plugin que quiero compartir con ustedes, que se llama FX Console, un plugin de Video Copilot que pueden descargar de manera gratuita en el sitio oficial, y es básicamente un atajo que me permite aquí tipear, y puedo poner relleno, ¿sí?, buscar un efecto de relleno, y ahí automáticamente se me genera un relleno o un fill, para aquellos de ustedes que tengan el programa en inglés, que me va a permitir acá, por supuesto, hacer lo mismo, cambiar el color como ustedes bien ven, pero ahora si yo viniera al texto, de pronto se me ha creado una nueva sección de efectos que hace referencia a este efecto que yo he agregado. Lo puedo develar aquí directamente y puedo seleccionar el color ahora y por ejemplo poner un color azul y simplemente robarlo de ahí. Y lo interesante es que este mismo color hago clic y lo puedo arrastrar, y ahora sí puedo ubicarlo aquí, lo que me permitiría darle entonces a aquella persona que trabaje en Premiere la posibilidad de editar el color. Y ahí hemos resuelto uno de los tantos acertijos que nos pone After Effects en nuestro recorrido, ¿sí? Esta es la importancia de entender el programa. Si ustedes entienden el programa, en lugar de ir automatizados a copiar un tutorial o hacer un efecto muy específico que encuentran por ahí, si ustedes entienden el programa, realmente van a poder hacer lo que quieran, porque After Effects es uno de esos programas que realmente te dejan hacer lo que uno quiera. Sigamos complejizando un poco esto. A ver, déjenme personalizar acá. Vamos a poner color texto 01. Con respecto al color del texto 2, voy a tomar la decisión de no darle al editor la posibilidad de cambiar el texto, porque por una cuestión de diseño hemos establecido que siempre este texto que es más predominante se mantenga blanco. Así que en ese caso le vamos a dar la no posibilidad al editor, y esto es importante tener en cuenta porque corresponde más a un mandato de marca, ¿no es cierto? Hay cosas que en las marcas de los clientes específicamente no se pueden modificar, y esa es una situación. Creo que está bastante bien. Déjenme pensar qué otra cosa nosotros podríamos querer modificar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo, siendo editor de video, y teniendo en mi canal de YouTube, por ejemplo, distintos tipos de tutoriales, como por ejemplo tengo tutoriales de Premiere, y aquí mismo puedo ver arriba a la derecha que tengo el logo de Premiere, pero también tengo tutoriales de After Effects, ¿sí? Y puedo ver que aquí, por ejemplo, tengo logo de Premiere y After Effects, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, también tengo en este tutorial de expresiones el logo de After Effects. Yo podría darle la posibilidad, o me gustaría darle la posibilidad a la gente que pueda elegir entre usar el logo de Premiere o After Effects. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Se le ocurre cómo lo podemos hacer? Vamos a intentar. Primero lo que tendría que hacer, obviamente, ya tengo el logo de After Effects aquí mismo. Yo lo tengo aquí, logo After Effects, y debiera importar el logo de Premiere. Fíjense, tengo logo de After Effects, de Premiere y de Photoshop y de Illustrator. Así que voy a importar todos, menos el de After Effects, que ya está importado claramente. Voy a ordenarme aquí, voy a poner una carpeta que diga logos, simplemente para estar más organizado. Esto le voy a dar clic derecho, voy a poner revelar origen de capas en el proyecto. Ahí está, así encuentro esa capa rápidamente, y voy a arrastrar el logo de After Effects aquí. Y los otros logos, menos el de After Effects, como bien le dije, porque ya lo tengo, los voy a arrastrar a la composición, perdón, a la línea de tiempo, mejor dicho. Voy a presionar S, voy a achicar absolutamente todo, los voy a ubicar aquí mismo, voy a seleccionar todos los logos, en este caso los 4, y viniendo al panel de alinear voy a presionar aquí y aquí para que tengan todos el mismo centrado, por ejemplo, y déjenme chequear a ver cómo están los tamaños. El tamaño de Photoshop, el tamaño de Illustrator podría estar un poquito más grande, lo voy a agrandar. Esto simplemente lo estamos haciendo de una manera un poquito rápida. El logo de Premiere me parece que está chiquitito. Ahí está, vamos a agrandarlo un poquito. Lo achiqué de más. Y más o menos ahora a modo visual, para no detenernos demasiado, lo hemos hecho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de darle al editor una posibilidad de que pueda elegir entre estos logos, pero solamente y pura y exclusivamente sobre estos logos, porque son los 4 logos que nosotros queremos determinar. Y además queremos que utilice exactamente las imágenes que nosotros elegimos, de nuevo por una cuestión de marca. No podemos permitir que haya cualquier imagen que no esté autorizada, digamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer, y los invito, o le doy la bienvenida a un nuevo bloque de este
de este vivo, en donde ahora vamos a empezar a jugar un poquitito con algunas expresiones. Y esta es la parte que a mí más me divierte, me encanta trabajar en After Effects con este tipo de cosas. Fíjense, le voy a dar clic derecho, voy a generar, en este caso, un nuevo sólido. Permítanme generar un nuevo... No, sólido no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Voy a generar un nulo. Nuevo objeto nulo, sí, esto sería exactamente lo mismo si yo viniera a capa nuevo, ¿sí? Objeto nulo. Y lo que voy a hacer es generar... primero voy a cambiar el nombre y le voy a poner control... Uy, no, estoy complicado para escribir. Controladores, vamos a poner. Y aquí mismo lo que voy a hacer es agregar algunos efectos, ¿sí? Control barra espaciadora si tienen instalado el plugin, obviamente tienen que instalar este plugin. Y si no, para agregar un efecto, ustedes bien ya saben, pueden venir a efecto. Y voy a venir a controles de expresión y voy a agregar un control de menú desplegable. Sí, estos controles de expresión lo que nos permiten es fabricarnos alguna suerte de herramientas extras para nosotros apoyarnos en esa herramienta para luego poder lograr algo a partir de expresiones. Es un poco así medio raro, pero ahora lo vamos a entender. Y acá claramente tengo un menú desplegable que me permite editar aquí y personalizar estos elementos. Yo hasta ahora tengo 3 y voy a agregar aún uno más. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos va a ser el logo. Entonces vamos a poner logo de After Effects. Vamos a poner logo de Premiere. Vamos a poner logo de Illustrator. Y vamos a poner logo de Photoshop. Voy a poner aceptar y ahora tengo este menú desplegable por ahora personalizado. Voy a venir a controladores, voy a venir a efectos y tengo este control de menú desplegable nuevamente aquí que lo puedo arrastrar como ya les mostré y lo puedo llevar al panel de gráficos esenciales y aquí donde dice menú lo voy a personalizar y voy a poner logo. Entonces de alguna manera la persona que esté cliqueando aquí va a poder elegir cuál es el logo que se va a mostrar en función de lo que yo elija acá. Obviamente estoy presionando y nada sucede porque After Effects, si bien es mágico, tampoco lee la mente, así que hay que empezar a programar un poquito esto. Voy a presionar control S siempre con la mano izquierda en el control S para no perder nada. Y tengo que empezar a agregar unas expresiones. Cuando ustedes agreguen expresiones siempre tienen que primero pensar. Esto es sobre pensar. Hay que pensar siempre en After Effects. Mientras más se alejen del automatismo, más lejos van a llegar. Cuando yo quiero entonces que se me muestre un logo. Cuando entonces, por ejemplo, quiero que el logo de After Effects se muestre. Quiero que el logo, vamos a hacerlo bien visual. Déjenme ocultar todo. Quiero que el logo de After Effects se muestre cuando esté seleccionado el menú After Effects. Entonces, esto me permite entender que la expresión la voy a tener que agregar en el propio logo de After Effects. ¿Y cuál es el parámetro que pudiera controlar si yo dejo que se muestre o que no se muestre algo? De todos los que yo tengo aquí, los clásicos parámetros que encontramos en cualquier capa. La opacidad es la que me va a permitir que algo se muestre o no se muestre. Y todas sus iteraciones en el medio. Pero vamos del 0 al 100% porque en este caso queremos jugar con los extremos. Entonces yo podría presionar Alt-Click en este caso y habilitar la posibilidad de crear una expresión. ¿Está bien? Voy a hacer lo siguiente. Voy a venir a los controladores y como yo quiero trabajar con este menú, pero cuando yo venga a trabajar en la capa del logo se me va a cambiar porque los controles de efectos siempre se corresponden con lo que esté seleccionado. Voy a seleccionar los controladores y voy a presionar en este candadito para que no se me desaparezca esto, sin importar lo que yo seleccione. Voy a venir entonces al logo de After Effects y voy a venir aquí a la expresión. Y ahora voy a agregar un condicional. Como bien les dije, lo voy a hacer asumiendo que ustedes lo conocen. Si no lo conocen, esto será una oportunidad para conocerlos. Podrán profundizar, como bien saben, en las redes de Adobe. En mi canal también van a encontrar data sobre eso. Y voy a agregar un condicional. Sí, fíjense, el condicional se escribe de la siguiente manera. If, y entre paréntesis tengo que poner una condición determinada que yo quiero que se dé, ¿sí? Y luego vamos a poner, ¿sí? Un valor y la palabra else y otro valor. Esto se lo voy a explicar ahora directamente, pero básicamente la estructura es esta. Como yo ya sé que de alguna manera mi expresión necesito que responda al comportamiento de este menú, suele ser una buena práctica primero generar una variable. Voy a poner variable menú, había puesto manu, variable menú, voy a poner igual. Y aquí mismo con este espiral o con este pick whip, como se dice en inglés, voy a arrastrar para asignar este menú, para seleccionarlo. Y esto me va a determinar que cuando lo suelte, digo, todo esto que se escribe aquí, que ustedes lo ven un poquito oculto por la pantalla, pero no hace falta que lo vean en profundidad, ya que es una simple oración llena de código inentendible, pero a ver si lo pueden ver directamente ahí. Si le hago doble clic, perfecto. Toda esta línea, ¿sí? Va a estar ubicada dentro de la palabra menú, lo que me va a permitir ahora a mí escribir la palabra menú
como analogía de alguna manera de todo esto sin que haya ningún tipo de problema y yo me evite de tener que tipear todo esto, que claramente sería imposible de recordarlo y me expone a muchísimos errores. Entonces ahora, una vez que está eso ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar este condicional que le decía. Voy a escribir if y entre paréntesis voy a poner menú, que es algo que hace referencia a esto que teníamos acá, ¿sí? Es igual a 1 porque yo quiero que sea 1 el primer casillero, ¿sí? Lo que yo quiero que suceda es que estando dentro de la opacidad, claramente por algo estamos poniendo la expresión en la opacidad, quiero que la opacidad sea 100% en el caso de que esté seleccionado el botón 1 o el casillero 1 que vendría a ser After Effects. Es decir, que si está seleccionado After Effects, la opacidad del logo de After Effects debería ser de 100%. En el caso contrario, es decir, else, voy a poner 0. Digo, en el caso de que estuviera seleccionado cualquier otro de estos elementos o estos software en este caso, no se debería ver el logo de After Effects. ¿Está bien? Y en ese caso nosotros estaríamos en condiciones de darle el OK. Fíjense que estoy teniendo un problema que me dice este proyecto contiene un error de expresión. Sí, en este caso yo estoy seguro que no tengo ningún error de expresión porque lo escribí bien, pero lo que suele pasar, y esto a veces pasa, es que ustedes tengan configurado el After Effects. Aquí mismo pueden hacer clic en este botón y en la parte de expresiones como JavaScript ustedes necesitan que esté aquí en Extend Script heredado y de esa manera es que va a hacer una interpretación correcta de todo el lenguaje, podríamos decir, de expresiones, ¿sí? Disponible en After Effects. Fíjense que ahora no me ha generado ningún problema. Y en este caso, como bien yo les decía, si nosotros tenemos activado el casillero de After Effects, vamos a ver el logo de After Effects. Y si no lo tenemos activado, es decir, que está activado cualquier otra cosa, no lo deberíamos ver. Fíjense, automáticamente se oculta y ahí ha sucedido la gran magia de las expresiones en After Effects. Hagamos lo mismo rápido con todos los otros logos, podríamos decir, ¿sí? Por ejemplo, el de Premiere y también en la opacidad. Pero en lugar de escribir todo de nuevo, lo que voy a hacer es venir, presionar la T, o mejor voy a presionar la E 2 veces para que me devele todos esos parámetros que tienen expresiones, por eso la E 2 veces, y voy a simplemente copiar lo que yo ya pegué, lo que yo ya tipié, perdón, mejor dicho, lo que yo ya programé, ahí estamos, y lo voy a pegar aquí mismo en el parámetro de opacidad, ¿sí? Haciendo alt clic. Lo voy a pegar y debería estar todo exactamente igual, pero la diferencia es que el logo de Premiere no quiero que responda a el estadio en donde el menú es 1, ¿sí? Sino que el menú es 2, ¿no es cierto? Porque Premiere es el número 2, entonces simplemente voy a cambiar esto aquí, voy a poner 2 para que se corresponda con Premiere y vamos a ver si sucede lo mismo. Cuando me muestra After Effects, cuando selecciono After Effects me muestra After Effects, cuando selecciono Premiere me muestra Premiere y cuando selecciono los otros por ahora no sucede nada. Vamos con el número 3, por ejemplo, que es Illustrator. Vamos a seleccionar aquí Illustrator, de nuevo presiono la T para develar la opacidad, alt clic para tener las expresiones, control B para pegar la línea de código y ahora es el casillero número 3, recuerden porque tengo aquí el índice número 3, ¿sí? Fíjense, los números que yo estoy sacando, 1, 2, 3, no me los estoy inventando, son estos que figuran aquí mismo. Fíjense que aquí tienen el numeral y el número que corresponde con cada uno de los segmentos que nos permite este menú desplegable. Así que ahora debería funcionar también para After Effects, para Premiere, para Illustrator y me faltaría solamente que funcione para Photoshop. Así que vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho. En lugar de seleccionar el 1, el 2 o el 3 vamos a poner 4 aquí. Y ahora tenemos de pronto un menú completamente personalizable, ¿sí? Que lo que va a lograr es que nuestro editor pueda elegir cuál es el software que quiere mostrar en el caso de que estuviéramos trabajando para un canal de YouTube que haga tutoriales y que necesitemos una intro distinta según el programa que estemos mostrando en nuestro tutorial. Así que ahí me parece que tenemos unas cuantas cosas interesantes para modificar desde Premiere. Quiero hacer un pequeño agregado porque yo soy medio obsesivo y fíjense lo que voy a hacer. Así como tengo la posibilidad de cambiar el texto, quiero que al mismo tiempo también me cambie de alguna manera el color de esta barrita que yo tengo acá, ¿sí? Cada vez que cambio el texto. Entonces aquí mismo en la línea violeta que voy a renombrar y voy a poner barra de color, voy a agregar, ¿sí? Un efecto, por ejemplo, de tinción. Vamos a darle clic derecho. ¿Dónde está la tinción? Corrección de color, tinción. Y lo que voy a hacer es mantener el blanco, pero este color, si no me equivoco, el negro debiera ser la base. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de tener que arrastrar esto a cualquier lado, simplemente voy a venir, presionar alt clic para poder agregar una expresión aquí mismo en el color asociar negro a, y este color que tengo acá
voy a directamente arrastrarlo al fill que yo había traído acá, que era el color del texto 1, permítanme, relleno aquí mismo. Fíjense que si este color entonces lo asocio a este color, que es el que está aquí siempre, ahora cada vez que yo cambie el color aquí mismo, por ejemplo a verde, se me va a cambiar el texto y también la barrita de color. Impresionante, impresionante la magia de After Effects. Estoy bastante conforme ahí. En este caso vamos a ir con un color que se corresponda con el logo de After Effects. En este caso me parece perfecto. Y ahora ya estamos casi en condiciones de hacer exactamente lo que nosotros necesitamos, cumplir nuestro objetivo. Voy a seguir presionando Control S por las dudas. Y hay una sola cosa más que todavía no hemos seteado para que se actualice sin problemas en After Effects, que es el fondo. El fondo también, perdón, para que se actualice en Premiere, es el fondo. Digo, nosotros también vamos a querer personalizar este fondo y que pueda cambiar la imagen, o por qué no pensar que pueda haber un video. Para eso, la manera de arrastrar de alguna manera al panel de gráficos esenciales nuestro fondo es tan sencillo como arrastrar al panel de gráficos esenciales nuestro fondo, y de esta manera podemos aquí poner fondo y vamos a poder llevar esto sin inconvenientes. Fíjense que se va a conservar los niveles. Por ahora lo voy a desactivar porque quiero que no se me manipule de alguna manera en términos de corrección de color el fondo. De última lo podría manipular de otra manera y luego agregarlo aquí. Voy a presionar Control S, hasta ahí me parece que está todo bien. Por ahora esto se ha seguido actualizando, recuerden que lo tenemos aquí claramente, ¿sí? Y fíjense, aquí mismo hay una sola cosita que quiero hacer. Todavía teníamos el problema de que nuestra composición en After Effects era más chica. Esto es porque mi diseñador, como bien les dije, si le doy clic derecho ajuste de composición, me había generado la composición en 1280 por 720 y normalmente solemos trabajar en 1920 por 1080, así que vamos a hacer esta modificación, ¿sí?, de la composición. Obviamente se me genera este problema y ahora tengo barras de color negro alrededor porque la composición es mucho más grande que digamos mis capas. Pero quiero darles otro truco para resolver esto, muy sencillo. Van a crear un nuevo objeto nulo. Esto simplemente va a ser de referencia y van a seleccionar todas sus capas, menos esta que ya claramente están asociadas, en este caso a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, miren, para no complicarle la vida, déjenme desasociar estas. Y lo que vamos a hacer es, en realidad, asociar todas las capas a este objeto nulo nuevo que yo he creado y simplemente voy a modificar, ¿sí?, la escala de este objeto nulo hasta ubicar las capas en el tamaño que yo considero apropiado. Y ahora simplemente borrando el objeto nulo ya voy a haber realizado las modificaciones sin tener demasiados problemas. Un truco que me parece también muy interesante. Ya considero que estoy en condiciones de exportar todo esto a Premiere, pero quiero agregar algo más porque quiero hacer algo que sea propio de After Effects. Fíjense qué interesante que estuvimos en After Effects casi 40 minutos, no hicimos ningún fotograma clave. ¿Por qué? Porque After Effects también va mucho más allá de eso. Pero vamos a animar algo un poquitito rápidamente. Voy a seleccionar ambos textos. Texto 1, tengo texto 2, perdón. Me voy a mover 2 segundos en el tiempo. Voy a presionar la P de posición. Voy a seleccionar un keyframe para que mis animaciones terminen aquí. Y voy a comenzarlas ambas afuera de la pantalla. Lo que voy a hacer también es que el texto 2 entre un poquitito después, a lo mejor para darle un poco más de gracia. Así que voy a seleccionar el texto 2 aquí y voy a seleccionar, a ver, vamos a darle play. Me gusta que entra uno y después entra el otro, ¿sí? Vamos a hacer una sola cosita y es que seleccionar todo presionando Alt y haciendo clic en el fotograma más lejano. Voy a achicar esta animación para que suceda más rápido. Me parece perfecto. Y al final voy a presionar F9. Voy a venir aquí mismo al editor gráfico. Voy a darle clic acá. Editar gráfico de velocidad. Voy a seleccionar, ¿sí?, la llegada de ambos y las voy a mover ahí directamente para que tenga un poco más de gracia mi animación. Ahí me parece interesante. Perfecto. Voy a alejarlas un poco más porque ahora sucede más rápido de lo que a mí me gustaría. Y ahora tenemos esta animación a la cual, si quisiéramos, le podríamos agregar Motion Blur. A ver cómo queda con el Motion Blur. Me parece perfecto. Estoy más que conforme con este tipo de animación aquí. Y si lo queremos llevar un pasito más allá, déjenme hacerlo rápido. Voy a agarrar... permítanme pensar qué es lo que quiero hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar toda la barra lateral que nosotros tenemos aquí, asociarla a un objeto nulo y de esa manera también lograr que la barra lateral que representa el software dentro del cual yo estoy editando también esté un poquitito animada. Vamos a hacerlo. Por algo nos sirve que nosotros ya hayamos tenido todas las capas aquí coloreadas de diferente manera. Voy a poner nuevo objeto nulo, lo voy a ubicar por aquí. Voy a poner
barra software, porque va a hacer referencia, es la barra que hace referencia al software. Voy a asociar todo aquí y aquí rápidamente, más o menos aquí voy a presionar la P, seleccionar, crear un fotograma y voy a mover absolutamente todo para afuera. De nuevo voy a presionar F9, voy a agregar aquí un poco de dinámica y vamos a tener una pequeña intro que me parece bastante interesante. Listo, supongamos que esta es la animación que nosotros queremos lograr con nuestra intro. Vamos a hacer lo que estuvimos esperando durante todo este vivo y vamos a venir acá al panel de gráficos esenciales. No nos debemos olvidar de ponerle un nombre. Vamos a poner template intro, ¿sí? Porque este es el nombre con el cual lo vamos a exportar, y para exportar, se imaginarán, vamos a venir aquí que dice exportar plantilla de Motion Graphics. Vamos a darle clic y esto puede tardar en función de las capacidades que ustedes tengan en su computadora. Es simplemente cuestión de esperar hasta que les aparezca esta pantalla, que le va a permitir elegir en qué parte de su computadora, ¿sí?, van a guardar esto. Pueden poner aquí, por ejemplo, unidad local, explorar, pueden elegir dónde guardar esto. En este caso, fíjense que se va a guardar con el título que le acabamos de poner en un archivo .mogrt, que significa Motion Graphic Template. Vamos a guardar, vamos a poner aceptar, y Adobe lo que va a empezar a hacer, After Effects en este caso, ¿sí?, es empezar a exportar absolutamente todos sus elementos, fotografías, textos, tipografías o lo que sea, ¿sí?, para poder llevarla a Premiere y que quien lo abra, ¿sí?, en Premiere ni siquiera requiera tener el After Effects abierto e importado. En este caso lo único que me dice es que hay dos tipografías que no necesariamente se pueden sincronizar con la nube de Adobe, porque yo utilicé otras tipografías que tenía en mi PC. Eso no es problema, solamente tengan la precaución de siempre tener estas tipografías, o las que ustedes utilicen, digo, instaladas en su PC, y ahí finalmente cuando le dan a aceptar está todo listo. Ya podemos darle cierre definitivo a After Effects. Fíjense, vamos a minimizarlo y me voy a ir a Premiere. Voy a borrar esta composición que nosotros teníamos creada y vamos a abrir el panel de gráficos esenciales en Premiere de la misma manera que ya lo habíamos hecho. En este caso yo vengo a ventana, gráficos esenciales, ya lo tengo abierto y lo tengo aquí ubicado. Y lo que voy a hacer, fíjense, en este panel de gráficos esenciales es venir aquí a este botón que dice instalar plantilla de gráficos animado. Voy a darle clic y voy a buscar la carpeta en cuestión que yo tenía seleccionada antes. Permítanme un segundo buscarla aquí, Adobe. Tengo aquí mi template intro.mogrt, ¿sí?, que es lo que habíamos exportado. Vamos a poner a abrir y automáticamente se me va a importar en Adobe Premiere. Cuando termine de estar importado, ustedes van a ver que les va a aparecer aquí mismo en el panel de gráficos esenciales, y para empezar a usarlo solo deberán arrastrarlo a la línea de tiempo. Se tomará un breve momento en cargarlo, y si yo le doy play, ya rápidamente podemos ver que tenemos la animación que nosotros habíamos creado. Ahora la tenemos en Premiere y fíjense, me voy a animar a cerrar After Effects del todo para que sepan y se den cuenta que no necesitamos tenerlo abierto. Hasta ahora tenemos lo mismo que yo ya les había mostrado al principio, y ustedes me dirán, Juan, ¿cuál es la diferencia entre esto? Bueno, es que en el propio panel de gráficos esenciales, fíjense, ahora tenemos la posibilidad de hacer todas las modificaciones que yo ya les había dicho que estábamos personalizando. Fíjense que texto 1, texto 2, color texto, logo, tienen los nombres que nosotros ya habíamos seteado y la interfaz que nosotros habíamos creado. Si pongo esto, por ejemplo, si pongo aquí, por ejemplo, Adobe, vamos a poner tutorial de, tutorial de, y abajo puedo poner Adobe Premiere, ¿sí? Lo puedo modificar acá sin problemas. Vamos a poner Premiere acá sin problemas, y fíjense que si le doy play me conserva la animación sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera, incluso puedo ahora hacer uso de este selector que nosotros habíamos seleccionado y poner Premiere, poner Illustrator, poner Photoshop como nosotros querramos y cambiar el logo como habíamos dicho. Por ejemplo, vamos a poner, ya que estuvimos jugando con After Effects todo el tiempo, tutorial de After Effects aquí, y puedo cambiar el color del texto. Por ejemplo, si quisiera que sea de color naranja, recuerden, esto lo podemos hacer sin ningún tipo de inconvenientes, lo hemos podido lograr. Y además, fíjense esto que tenemos acá, una especie de miniatura que nos aparece. Esto nos permite entender que si yo importara, por ejemplo, en mi computadora cualquier imagen, como estas imágenes que yo tengo aquí preparadas, podría seleccionar a lo mejor una de mis imágenes, ubicarla aquí y automáticamente ya se me reemplaza el fondo sin ningún tipo de problemas. Aquí mismo también voy a tener la posibilidad de escalar y rellenar, escalar y ajustar para que la imagen se adapte, estirar y rellenar en el caso de que fuera esa mi intención, o mantener sin escala en el caso de que quisiera respetar, digamos, el tamaño real de mi imagen y moverla incluso hacia donde yo quisiera en los diferentes ejes, por ejemplo, que puedo seleccionar aquí sin ningún tipo de inconvenientes e ir moviéndolo, ¿sí? No solamente ustedes van a poder poner, en este caso,
una imagen como yo les acabo de mostrar y que quede perfecto y que esto se siga animando sin problemas, respetando toda la personalización que hemos hecho, sino que fíjense también, teniendo yo aquí mi proyecto, podría también importar un video y ahora de manera automática, fíjense, le damos play y tenemos un video de fondo que funciona sin problemas, e incluso en este video vamos a poder elegir el momento en el que nosotros queremos que empiece este video con este selector, o si no, también algo que es sencillo de hacer es elegir aquí el momento en donde queremos que comience. Por ejemplo, si quisiéramos que comience justo en este momento, presiono aquí esta posibilidad de marcar el punto de entrada, lo voy a arrastrar hasta aquí mismo y ahora tenemos en nuestra intro una intro absolutamente personalizada que siempre van a tener accesible desde el panel de gráficos esenciales, y esto que habíamos animado ahora exactamente en este tiempo que duró este vivo lo vamos a tener para siempre y por el resto de toda la eternidad para que nosotros utilicemos video a video. Y creo que este propio vivo también ha significado de alguna manera esto que nos permite entender qué gran potencial nosotros podemos alcanzar con After Effects, combinándolo con Premiere. Lo hemos combinado con Photoshop también y seguramente podamos hacer las mismas herramientas utilizando desde Illustrator, y fíjense la complejidad que nosotros podemos obtener en una intro y la absoluta personalización. Como yo les mostré antes, incluso con el propio gotero podríamos seleccionar un color que esté incluso ya mismo dentro de la pantalla sin ningún tipo de problema. Sepan que esta personalización es ilimitada y las animaciones que ustedes puedan tener en este Motion Graphic Template serán simplemente cualquier animación que ustedes tengan la capacidad de hacer en After Effects, porque como bien les demostré hoy, lo van a poder traer sin problemas en tanto y en cuanto sepan cómo configurarlo como bien lo hemos hecho hoy, y van a ser realmente, van a tener, digo, la capacidad de poder alcanzar cualquier tipo de automatización que ustedes crean, que ustedes quieran, mejor dicho. Y eso le va a permitir incluso alcanzar cierto profesionalismo y libertad, porque ya no van a depender de templates que pudieran hacer cualquier tipo de terceros que puedan encontrar por ahí o que les den, sino que ustedes ahora pueden generar sus propios templates que van a estar adaptándose a su flujo de trabajo cotidianamente y, por supuesto, hacerle la vida más fácil. Creo que Adobe piensa mucho en ese tipo de cosas, en esta idea de hacernos la vida más fácil para llegar a los objetivos que nos proponemos, y esto que intenté hoy mostrarles va un poco en esa dirección. Así que por mi parte no hay mucho más para decir, espero realmente que hayan disfrutado. Quiero darle el profundo agradecimiento, mejor dicho, a todos aquellos de ustedes que estuvieron ahí atentos, bancando, dejando sus buenos comentarios. Por supuesto que lo vamos a seguir leyendo, como bien les dije, en las redes de Adobe. Los invito a que recorran las redes de Adobe Latinoamérica y por supuesto en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Brach. También van a encontrar mucha data como esta, que espero simplemente que les sirva. Eso es lo importante, seguir creciendo, y bueno, ojalá podamos seguir en esa dirección aprendiendo. Muchas gracias a todos y espero verlos la próxima.